Cae en el fondo de la idea de tengo que mostrarme fuerte ante el mundo. El sistema está diseñado para que no lo pillemos. Es la contra de lo que ya he dicho, es la contra. Si yo tengo que mostrarme fuerte, entonces la contra sería soy débil. ¿Sí? Soy débil. Soy débil y me tengo que mostrar fuerte. ¿Sí? Y ese soy débil, esa es la creencia limitante. El tengo que ser fuerte, esa no es una creencia limitante, pero el soy una persona débil, sí. Y de ahí nos podemos ir metiendo. Y ese puede ser... ya, soy una inútil. Soy una inútil. Era la de... Esa no la quería decir porque es muy... No, pero... ya te acostumbrada. Soy una inútil. Entonces, si tú conectas eso con soy una inútil, cuando tú conectas, obviamente la contra de eso, el autoengaño tuyo es tengo que ser fuerte, ¿no? La creencia limitante, obviamente es una creencia que es la raíz de todo el condicionamiento, ¿sí? Es muy difícil detectarla, está muy inconsciente, pero se siente en el cuerpo. Cuando tú te sientes inútil, ¿cómo te sientes? Que me voy a morir. ¿Dónde lo sientes? En todo el pecho. En todo el pecho, ok. Cerrarse la garganta Sí. Cuando empiezas a ver eso que no vales, que no te valoran o que no puedes, esa impotencia, la empiezas a sentir. Porque más que lo de ser fuerte es como tener que poder. Tener que poder. Tener que poder. Ok. Sí. Entonces, esa sensación te llega primero el pensamiento. O al mismo tiempo. Al mismo tiempo, me parece. Entonces están íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, digamos, la creencia de soy una inútil. Si yo te digo ahora, siéntelo, te lo voy a decir. Leila, eres una inútil. ¿Cómo se siente? Tendríamos que decirlo más veces y tendría que cerrar los ojos y conectar porque ahora yo sé que me lo estás diciendo y yo sé que no soy un inútil. Ok. Sí, eso es lo que quería escuchar. Eso. Digamos que la creencia limitante está ahí, tú la reconoces, la vives, ¿sí? Pero esta creencia limitante tiene su contra. ¿Cuál es lo contrario de esta? Soy útil, pero más, que tenga más. Soy importante. Soy importante, ok. ¿Qué más? Soy capaz. Soy capaz. ¿Qué más? Soy la mejor. Sí, bueno, eso ya es demasiado, pero... Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, la contra de esta también sirve para testear, porque si yo le digo a ella, bueno, Leila, eres una inútil, claro, es que es una idea con la que ella convive, la tiene interiorizada ya, entonces ya ya está consciente. Pero la idea que no está tan consciente puede ser la contra de esta, que yo le diga, Leila, tú eres importante en esta empresa. Me rompe el corazón. O sea, ahí ¿Cómo? sí ya le diste en el clavo. ¿Te llega? Sí. ¿Te llega de una manera que la recibes? La recibo, pero es como que, o sea, me la ya creo. me dan ganas de llorar, se me parte el corazón, como, no, ¿cómo que soy importante? Ok, pero hay como una cosita que no se la cree todavía. Como No me la creo. ¿No te la crees? No me la creo. Claro, O y sea, se me cierra todo porque es como, no puede ser. eso es. Sí. Leila, eres importante y tú has sido muy importante para que esto ocurra. ¿Sí? Qué cabrón, me hace llorar. Sí. Entonces la contra de la creencia limitante es lo que llega. Eso es lo que confirma la creencia limitante, porque yo le puedo decir a ella esto que ya lo tiene muy interiorizado. No es ninguna sorpresa, pero lo otro sí. Entonces yo con decirle, Leila, eres importante, le estoy nutriendo esa carencia con una frase. ¿Sí? Que le llega. Eso sí le llega. Pero el tema es que la persona está buscando nutrirse de eso, pero no puede hacerlo. Y ese es el trabajo de la integración. ¿Sí?
buscar, bueno, y también lo que hace Diana, ¿no? De crear los espacios para que podamos nutrir esto. Esto obviamente en un pispás llegamos, ¿no? O sea, como en un intercambio muy breve pudimos llegar a ese núcleo, tocar esa fibra y dar como esta pequeña bálsamo de nutrición espiritual que ha sido medianamente recibido, así como... Entonces, claro, ya en ese momento que hacemos eso, hay material, sale el material con el que podemos nosotros empezar a trabajar y crear las condiciones para que ella empiece a recibir eso. Poder también identificar esa idea que está creando el rechazo a eso, que ha ido rechazando durante gran parte de su vida y que le está impidiendo seguramente ser verdaderamente importante. Entonces, la idea del día de hoy es este ejercicio. Contactemos con la creencia limitante que nos habita. ¿Sí? Entonces, arrancamos el jueves, el jueves arrancamos, hicimos como un pequeño tal, donde un poco nos revisamos internamente lo que vemos, la manera en que nos mostramos, ¿sí? Entonces, a partir de la manera en que ella se muestra, pudimos llegar a el que Leila es importante. Más que Leila, eres, porque este es el personaje. Eres importante. ¿Sí? Porque le hablamos al ser, no al... Esto, por más que lo tenemos muy limpio, sigue continuando siendo adherido con muchas adherencias, ¿sí? Entonces, en lo que se ha ido compartiendo aquí, que es como esto es como el círculo del ser, aquí estamos la parte pública, ¿sí? Lo que nos mostramos, la parte privada, ¿sí? Y esta es la parte íntima. Esta es la verdad. Esta es mi verdad. Esta es la que reconocemos, pero todavía no nos las creemos. Y esta es la parte que mostramos, que por lo general es una fachada. Entonces la idea es como que llegar aquí. Con esto, esta parte está aquí. Entonces, bueno, llegamos ahí por lo que se le estaba moviendo a nivel somático. Cuando lo que se mueve a nivel somático es muy fuerte, entonces claro, la persona está a punto de caramelo de poder entrar ahí porque el cuerpo lo permite. Sí, hay personas que no tienen todas estas creencias y no tienen un cuerpo que todavía manifieste eso, entonces es muy más complicado entrar por ahí, hay que hacer más sesiones. Pero bueno, este es un abordaje, hay muchos. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo alguien lo que se le haya movido con el ejercicio, que haya visto? Me mató. Sí, es increíble cómo el cuerpo cambia la mente. O sea, el cambiar la sensación del cuerpo, al modificarla, los pensamientos cambian. Los recuerdos también, la manera en que vemos los recuerdos también cambian. La manera en que vemos las experiencias, todo. Entonces por eso es que el tema del movimiento y todo este tema de lo centrado en el cuerpo tiene un impacto en lo cognitivo. No hay que meterse tanto en la mente, en el negociar con la persona. No, pero mira, pero es que tú en realidad eres linda y eres preciosa, te lo mereces todo. No se lo va a creer. Entonces, o la gente que viene y dice, pero mira cómo está la gente en África. Y tú, mal agradecido. Los niños se mueren de hambre. Y tú que tienes comida. Esas cosas tienen sentido, pero no sirve. Lo que voy a decir aquí es como para que lo escuchen, lo reciban, lo empiecen a investigar, pero en realidad el cerebro es un ordenador.
tú estás atrapado en una máquina y esa máquina tiene los condicionamientos que ni te imagines y no puedes hacer casi que nada de eso. Un software ahí. Lo que pasa es que nosotros pensamos que somos eso. Lo que tú estás haciendo ahora, lo que tú, es que estás entrando en conciencia. Esa parte sí eres tú, es tu alma. Y esa parte que está pudiendo observar esa máquina, esa parte es la que te va a sanar. Porque tú eres capaz de observarlo. Claro, eres capaz de observarlo. Pero todavía la máquina tiene tanto poder de condicionamiento que no cambia de un día para otro. O sí, pero el sistema es tan sofisticado que está diseñado para perpetuarse, para fortalecerse, para mantenerse ahí. El sistema es tremendamente sofisticado. Sí, mira que sí, de alguna manera Digamos que cuando ya estás en el camino de salir de la Matrix, porque una cosa es estoy en la Matrix y no haces nada para salir. La pastilla roja ya, ¿por qué no salí de esta puta mierda? 2017, así, no tengo una fecha exacta, Ok. pero creo que es 2017. Vale, listo. Entonces, claro, ya cuando uno decide ahí salir de la Matrix, son millones de caminos, ¿sí? Entonces, digamos que este es uno de los caminos, ¿no? Aquí, lo que estamos haciendo aquí. Y apenas como que estás reconociendo tu condicionamiento, lo que estoy viendo, ¿no? Reconocer tu condicionamiento y contactar más con tus virtudes, tus talentos, con lo que en realidad viniste a hacer aquí, ¿no? Se está tocando tremendamente todo este tema que tiene que ver humanamente con todos, que es la identificación, el condicionamiento, la percepción, ¿vale? Pero también se está tocando un tema muy importante y Anthony lo ha abierto muy bien desde el primer día, que tiene que ver con ese centro. De alguna manera todos hemos sido llevados, todos, quizá algunos ya no, pero la mayoría hemos sido llegados a que ese centro ha estado ocupado por un algo, ¿vale? Que no es el lugar, pero de la manera como nosotros lo percibimos le hemos dado ese lugar central a eso. Y posiblemente tenga que ver, por eso Anthony ha hecho bastante hincapié y nos está llevando de alguna manera a esa observación, que quizá en ese centro hemos metido la idea que tenemos acerca de mí misma. Esa idea está ocupando el centro. Es como si esa idea, que es una parte, ha ocupado el todo. Claro, el ocupar el todo en alguna medida no nos damos cuenta, ahora podemos ir tocando eso, tiene que ver con la identificación. Cuando algo está íntimamente identificado, esa idea es como que eso soy yo, eso llega a ser lo que aparenta ser una realidad, por lo tanto ocupa todo el espacio. Eso no va a estar solamente en los momentos donde estoy en el trabajo, en los momentos, ocupa todo. En cualquier momento, en cualquier acto de tu vida, esa idea va a aparecer, está ocupando todo. Y entonces, de alguna manera, cuando eso está ocupando todo, eso genera en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emocionalidad, un espacio. Está ocupado ese espacio. Y ese espacio está generando porque en nuestro cuerpo también eso se genera, como un circuito. Y esa generación lo tiene muy claro. Eso va a estar allí permanentemente buscando el alimento para continuar con ello, que esté ubicado en ese centro y que realmente eso sea lo que gestione nuestra vida. Lo tiene muy claro este asunto. Entonces, ¿qué busca? La proyección de sí misma. Es que como proyecta la misma idea, dice, vale, el bullying de la escuela, no sé qué cosa y tal, pero eso está ahí. Eso está ahí porque todavía se está generando y lo que genera realmente es esa proyección que viene de vuelta y confirma la idea. Ese es el alimento, ese es el aparato de este circuito que tiene que ver con la percepción, con la identificación y con el condicionamiento. Es todo un generador que está allí, un generador, hasta que un día, así sea a manera de charlas contundentes, a manera de ejercicios importantes como los que está haciendo Anthony, se comienza a abrir una mirada.
una mirada acerca de esto. Y nos damos cuenta que le hemos dado todo el poder y le hemos puesto en el centro algo que no lo tiene. Y que ese centro, en vez de estar ocupado por lo que realmente, y está ocupado por eso, pero no lo vemos, no sale. El potencial está ahí en ese centro. En ese espacio está el potencial, pero nosotros le hemos inconscientemente dado el poder a la idea. A esa idea que ahora cada uno con el ejercicio que Anthony nos ha invitado, quizá está ocupando el centro y desde ahí se gestiona cosas muy importantes en nuestra vida. Y claro, todo funciona, todo aporta. Ir donde un chamán, pero hasta que realmente vamos llegando a reconocer que la matrix, ¿pero qué es la matrix? Ese nudo en la que estamos envueltos, condicionado de percepción de toda una maquinaria de identificación, está ahí, entonces te tomas la píldora, ¿cuál es la azul? O ya no me acuerdo si es la roja, ¿vale? ¿Pero qué es eso de agarrar? Es un acto realmente de reconocimiento, de hacerse cargo que ese centro ha estado ocupado, que es una parte, que yo lo he vivido como el todo, pero que ahora quizá comience a haber un espacio entre esto, que ha sido así, la identificación, yo me he creído que esto soy yo, y realmente comienza a formarse un espacio. Empieza a formarse muy, muy suavemente un espacio. Y ese espacio quizá nos da a nosotros esa separación de la que hablaba ella, y ahora puedo ver, es como que hay un espacio que me permite respirar algo, un espacio donde comienza a ver la desidentificación de esa idea. Ese espacio también hacernos cargo de que requiere de una presencia, requiere de una labor, más allá de un trabajo, requiere realmente de una labor, de una actitud, donde ese espacio se va generando. Y entonces esa idea va perdiendo peso y va ocupando el lugar a quien corresponde. Quizá, digámosle potencial, digámosle ser, pero empezamos a separarnos de esa maquinaria que se ha generado, su propio alimento y todas sus cosas, y empezamos a verlo. Entonces quizá, Jorge, aunque esto es un camino, como dice Anthony, se generan tantos, este es uno, en este momento tu alma es muy sabia, tiene toda la sabiduría, tiene toda la inteligencia, lo tiene absolutamente todo para haber escogido una posibilidad y quizá llegar hasta el fondo, hasta donde se pueda. Y de ahí recoger todo lo que se pueda. ¿Vale? Así que sigamos observando esto, porque uno de los, y aquí hago la acotación, porque uno de los 3 pilares bien importantes de esta formación es la escuela consciente. Esto es parte, es todo. Nosotros hemos visto que todo se engrana perfectamente, ¿sí? Y básicamente en las clases de antes ha estado entrando con mucha fuerza también la escuela consciente, ¿ok? Entonces continuamos, porque luego viene ese diamante del que él habla y ese ser del que está hablando Anthony, que es potencial puro, ¿ok? Y que también de alguna manera que hemos tocado o hemos sentido su aroma, quizá merece un espacio, quizá desde la teoría también, porque decir que hemos tocado el ser, no lo sé, pero que nos ha llegado un aroma y merece también un espacio para empezar a entrar en ese reconocimiento es importante. Eso quería compartir, ¿vale?